Muy buenas noches a todos. Em, Vamos a compartir un espacio en el cual vamos a hacer el desarrollo de el taller uno, el cual incluye 5 actividades de diferentes aspectos de matemáticas. Dentro de esos vamos a encontrar aritmética, geometría y estadística. Se han escogido algunos temas particulares que se considera que son importantes conocer su desarrollo porque tienen repercusión o aplicación, como ustedes lo quieran denominar, en algún contexto de la vida real. ¿Listo? Vamos a ir haciendo el desarrollo conceptual de cada uno de los conceptos, a visualizar ejemplos solucionados paso a paso y a aplicarlos en la solución de algunos ejercicios que están en la parte de el taller como tal, en la parte de las actividades. ¿Listo? Inicialmente voy a dar comienzo con la actividad uno, la cual está comprendida por los temas de conjuntos de números y operaciones con números enteros. Entonces, voy a ir señalando a lo largo de la explicación algunos puntos específicos con algún resaltador para que ustedes lo logren identificar de una forma sencilla conforme se va avanzando en la explicación. Inicialmente, tenemos un texto. Ese texto, cada uno de ustedes lo tiene en este momento, entonces podría realizar la lectura y lo que yo voy a mencionar aquí en esta sesión se va a complementar con esa parte. ¿Listo? Entonces, inicialmente voy a hablar de lo que es el concepto de los conjuntos numéricos y esto lo podemos entender eh, a través de una analogía o teniendo en cuenta que nosotros podemos hacer clasificaciones o categorizar algún tipo de eh, elemento o algún tipo de situación con base en algunas propiedades o características particulares. Como por ejemplo, si yo quisiera, yo podría hacer una clasificación en los deportes. Entonces, yo voy a tener un gran grupo que van a ser los deportes y dentro de estos podría encontrar, por ejemplo, un grupo en el cual sean deportes que se practican de forma individual, como por ejemplo el tenis en su versión de personas solas, en lo que llaman simples, por ejemplo el golf o cualquier otro tipo de deporte que implique que la persona lo va a desarrollar de forma individual. Por otro lado, por ejemplo, podría tener los deportes que son en equipo, como por ejemplo el fútbol, el baloncesto, el voleibol o cualquier otro. Y asimismo podría hacer muchas clasificaciones, por ejemplo, aquellos deportes que se practican con, digamos, un terreno en particular o alguna zona en particular o cualquier otra característica que ustedes quieran asignar. También podríamos entenderlo, por ejemplo, con los alimentos. Yo podría, por ejemplo, clasificar los alimentos dentro de algunos conjuntos, como por ejemplo las carnes, las verduras, las frutas o cualquier otro que ustedes consideren que puede ser un grupo pequeño de alimentos, teniendo en cuenta que existe un gran grupo de alimentos que los va a contener a todos. Y nos damos cuenta, cada uno de estos tiene unas características particulares. Y esa misma analogía la podemos llevar a lo que son los conjuntos de números, ¿listo? O conjuntos numéricos. Entonces vamos a encontrar un gran conjunto que se denomina conjunto de los números reales y dentro de él vamos a encontrar unos pequeños conjuntos donde cada uno tiene sus propias características y particularmente nos vamos a enfocar, les voy a señalar acá, en los conjuntos de los números enteros y los racionales. ¿Listo? A lo largo del espacio ustedes se van a dar cuenta por qué particularmente vamos a enfocarnos en esos dos, perdón, y cuál es su importancia con respecto al uso de ese tipo de conjuntos en nuestro entorno. Entonces, para sintetizar, repito nuevamente, los conjuntos numéricos son aquellas clasificaciones o categorías que nosotros asignamos a los números con base en algunas propiedades características o naturaleza propia de cada tipo de número. ¿Listo? Inicio con los números naturales. Los números naturales, de una forma sencilla, se pueden comprender como
los números que nos permiten a nosotros contar. ¿Listo? Cualquier tipo de acción que requiera que nosotros hagamos un conteo, necesariamente se restringe al uso de los números naturales, como por ejemplo contar, qué sé yo, la cantidad de pantalones que tenemos, la cantidad de sillas que hay en nuestro hogar, la cantidad de camas, la cantidad de televisores, incluso nuestra propia edad. Todos esos son elementos que se obtienen a partir de un conteo y para eso se utilizan los números naturales. Se representan con la letra N y van separados por una unidad, es decir, vamos del 1 al 2, al 3, al 4, al 5 y así sucesivamente. ¿Listo? Esos serían los números naturales. Siguiente, los números enteros. Los números enteros ya son un grupo un poco más grande en el cual están incluidos los naturales. Pero aquí, a diferencia de los naturales, donde nos permiten contar, también vamos a encontrar los elementos negativos. ¿Listo? Los elementos negativos son aquellos números que los antepone o que en su inicio incluyen el símbolo negativo, como los que podemos ver en esta sección de aquí. Les voy a señalar. En esta parte de acá podemos ver que el conjunto de los números enteros, que se representa con la letra mayúscula Z, incluye elementos negativos, como son, por ejemplo, este -5, -4, -3, -2 y -1, y también incluye elementos positivos como el 0, perdón, el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5. ¿Listo? Y cualquier otro número que ustedes consideren que se puede incluir ahí. ¿Dónde podemos ver los números negativos? Los números negativos normalmente se asocian con algún tipo de carencia, déficit, pérdida, gasto en los ambientes en los que son utilizados. Yo siempre hago la analogía, por ejemplo, con los gastos. Entonces, todos tenemos gastos económicos. Cuando nosotros obtenemos el pago o tenemos un ingreso de algún dinero por alguna actividad, posteriormente tenemos que pagar alguna deuda o saldar algún gasto. Cuando nosotros hacemos ese proceso, ahí se estaría considerando el uso de un número negativo. Incluso ustedes pueden visualizar en aplicaciones móviles que nos muestran extractos de los movimientos bancarios que nosotros hacemos cuando realizamos una compra a través de una tarjeta o de algún tipo de aplicación, nos aparece cualquier gasto que hagamos de forma negativa. Entonces ahí podemos ver esa aplicación de esos números, ¿listo? Por eso en particular, como les mencioné al principio, los números enteros van a ser una de las partes que vamos a considerar aquí porque son relevantes y se utilizan en nuestro entorno. Posteriormente vamos a encontrar los números racionales, también denominados fracciones, que están constituidos por dos enteros. Uno que vamos a ubicar en la parte superior, aquí les voy a señalar, que se va a conocer como numerador, ¿listo? Y uno en la parte inferior, lo voy a señalar acá con otro color, que se va a conocer como denominador, ¿listo? Repito, el de la parte superior, numerador, el de la parte inferior, denominador. Los dos juntos conforman un número que se conoce como racional o fraccionario. Ellos también tienen sus propias características. Una de ellas es que pueden ser negativos y positivos, incluyen todos, porque dentro de los racionales están los enteros y los naturales, y eh, pueden ser o bien elementos que al dividirlos nos den un elemento entero, como por ejemplo 20 dividido entre 5, voy a señalarlo por acá. Si yo, por ejemplo, tengo 20 dividido entre 5, esto es un número racional, pero si yo realizo la división, esto me daría 4, que es un entero. Pero recordemos que los enteros están dentro de los racionales, entonces cumple las condiciones. Y por otro lado, voy a señalar acá con otro color, podemos tener números racionales que no tengan como resultado un valor entero, como por ejemplo 10 entre 7, por ejemplo. 10 entre 7 no me da un valor entero, incluso lo voy a calcular acá, me da aproximadamente 1,42. ¿Listo? 1,42. Entonces aquí tendría un número racional
que no se puede escribir como un entero, pero lo importante, recuerden, es que la característica es que sea un cociente entre dos enteros. Aquí vemos que tanto 20, 5 como 17, todos son enteros. Por lo tanto, forman números racionales. ¿Listo? En estos también nos vamos a detener en sus operaciones. En un momento ustedes se van a dar cuenta cómo se realizan operaciones básicas entre estos tipos de números. Y finalmente, los números irracionales, los cuales no vamos a tocar mucho a profundidad porque eh, tal vez no vayan a ser tan útiles como si podrían ser los enteros y los racionales. Sin embargo, lo voy a mencionar. Los números irracionales son aquellos números que tienen infinitas cifras decimales. Por lo general son las raíces que no son exactas o algunos números particulares que se estudian en la matemática, como por ejemplo el número pi o el número Euler. Si ustedes eh, identifican cuál es el valor numérico de estos números, valga la redundancia, van a encontrar que son números que tienen infinitas cifras decimales. ¿Listo? Entonces, eh, normalmente no son comunes de utilizar, pues, en contextos muy cotidianos, pero sin embargo, obviamente lo tienen. ¿Listo? Tienen sus aplicaciones en unas ramas algo un poco más complejas de la matemática. Y todos estos que acabo de nombrar juntos conforman el conjunto de los números reales. ¿Listo? Entonces, perdón, los reales son todos los que hemos mencionado incluidos en un gran conjunto, racionales, irracionales, enteros y naturales. Todos hacen parte del conjunto de los números reales. ¿Listo? Entonces, como primera actividad o primer paso de la actividad, consistía en realizar la lectura de esta parte. ¿Listo? Ahora, posteriormente tenemos esta tabla, la cual debía ser, o debe ser diligenciada a partir de la información que se recogió en el texto, de una forma muy sencilla. Voy a llenarla para que ustedes noten lo sencillo que puede ser. Entonces, símbolo. Para los naturales ya está, es la N. Para los enteros es la Z, en el texto está. Para los racionales es la Q mayúscula. Para los irracionales es la I mayúscula. Y para los reales es la R. Acá la encontramos, la R, lo voy a escribir acá abajo nuevamente. Luego tenemos ejemplos. Aquí podríamos incluir cualquiera, ¿listo? Los que ustedes consideren necesarios. Por ejemplo, puede ser el 1, el 2 y el 3 como ejemplos de los naturales, aquellos que nos permiten contar. En los enteros podríamos colocar, por ejemplo, el -2 y el 4. No es necesario poner muchos, no importa. En los irracionales podríamos colocar, por ejemplo, la raíz de 7, que ya lo tenemos en el texto, o raíz de 2, ¿listo? O cualquiera raíz que no sea exacta. Y aquí en los reales, pues podemos colocar como ejemplo cualquiera de los que hemos mencionado hasta el momento, porque recuerden que los reales los contienen a todos. Y en las características, cada quien puede sacar sus propias características que considere más relevantes con base en el texto y diligenciar aquí. Por ejemplo, yo coloqué aquí que una propiedad de los enteros o una característica es que pueden ser positivos y negativos. Con eso bastaría. Desde que yo incluya una, no hay problema. Y bueno, se debe diligenciar de forma tal que pueda quedar listo nuestro cuadro. ¿Listo? Continuamos. Inciso número 3. Dice, lea la información con respecto a las operaciones entre números enteros. Entonces vamos a estudiar las 4 operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división para el conjunto de los números enteros. Primero, tenemos la suma y dentro de la suma podemos tener 3 grandes posibilidades. Inicialmente, que todos los elementos que vayamos a sumar sean positivos, estoy señalando acá, ¿listo? O que todos sean negativos, lo estoy señalando acá, para que ustedes visualicen, o la combinación de elementos positivos y negativos. Voy a enfocarme primero en la suma de elementos que sean estrictamente positivos. En este caso, la regla o la condición que se debe seguir es que si todos son enteros, vamos a realizar una suma normal, es decir, como se ha aprendido desde la primaria, lo más básico, simplemente sumamos la parte numérica de los elementos. Por ejemplo, tengo aquí que quiero sumar
los números 20, 10, 5, 4, 3, 12 y 6. Todos son positivos, por lo tanto, la suma de ellos es la suma algebraica, es decir, la suma normal de esos elementos. El resultado de esta suma sería 60. Ustedes si quieren lo pueden confirmar, sin embargo lo podemos hacer acá. 20 y 10 es 30, 5, 35 y 4, 39 y 3, 42. 42 más 12 es 54 y 54 y 6 es 60. ¿Dónde podemos ver esto aplicado al contexto? Recuerden que ese es el objetivo de la clase. Lo podemos ver, por ejemplo, si consideramos que esto es el ingreso en dinero de algún tipo de producto que nosotros vendamos. Por ejemplo, pensemos que esto es, tal vez nosotros vendemos artículos de tecnología y esto es ingreso en dólares, por ejemplo, pongamos. Entonces, yo quiero saber al final de un día de trabajo qué dinero obtuve por la venta de mis productos de tecnología. Tengo uno que vendí en $20, uno en 10, uno en 5, uno en 4, uno en 3, uno en 12 y uno en 6. Si yo sumo los elementos, obtengo $60 de dinero recibido por la venta de mis productos. ¿Listo? Entonces recuerden, vamos a estar visualizando aplicaciones en algún contexto real. Ahora, como los enteros también pueden ser negativos, existe la posibilidad de que yo requiera sumar números estrictamente negativos. ¿Dónde se puede ver eso? Si por el contrario ya no quiero hacer un balance de mis ingresos, sino un balance o de mis pérdidas o de mis gastos. Yo, por ejemplo, acá lo planteo en la siguiente situación. Atentos aquí. Dice, Juan tiene una deuda de 20 pesos en una tienda, lo estoy señalando acá con color azul. ¿Listo? Adicionalmente, el recibo de la luz de su casa está por 12 pesos, el del agua por 8 y el del gas por 3. Entonces, Juan, como todos lo hemos tenido que pasar en algún momento, quiere saber al final o al comienzo del mes cuánto dinero está debiendo. Es decir, él debe sumar elementos negativos, ¿cierto? Elementos que sean deuda o pérdida o gasto para él. En este caso, entonces, vamos a sumar, ¿listo? Cada uno de esos elementos de la siguiente manera. Atentos aquí, por favor. Todos son negativos, ¿listo? Repito, porque me representan algún tipo de carencia. Y el proceso a seguir es hacer la suma algebraica de las partes numéricas. En este caso, 20 y 12 me da 32, 32 y 8 me da 40 y 43 me da 43. Pero como todos son negativos, el resultado también es negativo. ¿Listo? Atentos con esta parte. Si yo sumo números negativos donde todos son negativos, el resultado es negativo. ¿Listo? Sumo las partes numéricas y el resultado es negativo. Ahora, atentos con esta parte. Nota, el anterior proceso solo es válido para sumas donde todos los enteros sean negativos. Como también vimos al principio, es válido cuando todos son positivos. Y entonces, ¿qué pasa si yo tengo una combinación? Como sucede acá. ¿Qué pasa si yo tengo tanto elementos positivos como negativos? ¿Dónde puedo ver eso? Pensemos nuevamente en el negocio. Tengo ingresos por la venta de mis productos, pero también tengo gastos, ¿cierto? Cualquier gasto puede ser la compra del almuerzo, la compra de una bebida, se me acabó algún tipo de insumo que requiero para mi negocio. Entonces, cada gasto se considera un elemento negativo. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, quisiera hacer un balance de estos números de aquí, que quiero sumar, si nos damos cuenta hay tanto elementos positivos como negativos, entonces este sería un ejemplo de la aplicación de la suma para números que sean tanto positivos como negativos. Repito, teniendo en cuenta que los positivos los podemos ver reflejados como un ingreso y los negativos, perdón, como un gasto o una pérdida. Entonces, atentos aquí porque hay que considerar lo siguiente. Cuando vamos a solucionar este tipo de situaciones, vamos a hacer lo siguiente. Voy a sumar todos los elementos. Entonces, 10 más 9 más 5 más, porque estoy sumando, atentos acá, menos 4. Igual voy a sumar ese elemento. Es negativo, sin embargo, lo voy a sumar. Más menos 3 más menos 2 más 7 más 8 más 11.
Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Sumando los números que había considerado en un principio, ¿cierto? Entonces, ¿qué posibilidades hay? Si yo tomo en cuenta una propiedad de la matemática que se conoce como ley de los signos, voy a considerar lo siguiente. Atentos aquí. Si yo tengo signos diferentes, como por ejemplo pasa en este pedazo, miremos, tenemos más y menos. Siempre que los signos sean diferentes, el resultado va a ser negativo. ¿Listo? Si por el contrario yo tengo signos iguales, el resultado es positivo. Es decir, que tanto ese elemento como este elemento y este elemento, al tener signos diferentes, porque en la parte de afuera está un más y adentro un menos, siempre nos van a quedar negativos. ¿Listo? Y eso es lo que podemos visualizar acá. Miremos. Aquí, en este que estoy señalando, voy a señalar acá con otro color por encima, los elementos -4, -3 y -2 quedan negativos por la aplicación de la ley de los signos. ¿Listo? Y tan pronto hemos quitado los paréntesis, entonces podemos resolver haciendo una suma tradicional. Entonces, 10 más 9 me da 19, más 5 me da 24, menos 4, 20, menos 3, 17, menos 2, 5, más 7, 22, más 8, 30, más 11, 41. Entonces obtendría mi resultado. Ahora, hay otra posibilidad. Otra posibilidad de resolver este tipo de operaciones es hacer una agrupación de todos los elementos que sean positivos aparte y todos los elementos que sean negativos aparte. Aquí lo estoy señalando. Los agrupo, los resuelvo con base en lo que se explicó al principio, cuando todos son positivos o todos negativos, y al final obtengo dos números que puedo combinar. La suma de todos los positivos me daría 50, estoy señalando acá, y la suma de todos los negativos me daría -9. Combino esos dos resultados aquí, voy a resaltarlo acá con otro color, y obtendría finalmente que el resultado es 50 menos 9, que eso es 41. Entonces, notemos que independientemente del proceso que queramos escoger, el resultado no debe cambiar. ¿Listo? En matemáticas es muy común que nosotros tengamos varias opciones para resolver un mismo ejercicio. Sin embargo, el resultado debe ser el mismo. ¿Listo? Perdón. Ahora, ¿qué pasa con la resta? En la resta vamos a aplicar las mismas propiedades que hemos mencionado en la suma. ¿Listo? Veamos algunos ejemplos. Me piden restar estos números, 50, 12, 6 y 4. Como todos son positivos, hago una resta convencional. Entonces, 50 menos 12 me daría 38, menos 5, 33, menos 3 me daría, menos 6, me daría 27 y menos 4, 23. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si están combinados? Lo mismo. Los vamos a restar, por lo tanto los colocamos con su respectiva resta y atentos acá. Miremos, por ejemplo, este elemento. A este elemento lo antecede un negativo. Recordemos que si los dos son del mismo signo, el resultado es positivo. Por lo tanto, menos y menos me da más. Aquí lo podemos notar. Lo mismo pasa acá. Menos menos 4, dos signos iguales, me queda positivo. Y al final realizo la suma tal cual como la estamos haciendo, o en este caso la resta. Las propiedades son las mismas. Perfecto. Bien. Multiplicación, considero yo que es la más sencilla de todas, aparte de la división, y ustedes se van a dar cuenta por qué. En la multiplicación, lo único que debemos tener presente es la ley de los signos, que ya la he comentado, en la cual si tenemos signos diferentes, el resultado va a ser negativo, y si tenemos signos iguales, el resultado va a ser positivo, y a partir de eso, podemos obtener el valor de nuestra multiplicación teniendo en cuenta esa aplicación. Una sugerencia que se hace es tener parejitas para ir organizando los resultados. Es decir, por ejemplo, primero voy a multiplicar 6 y menos 2. Aquí para el ejemplo que tenemos. Teniendo en cuenta la ley de los signos y teniendo en cuenta los valores numéricos.
Eso lo podemos encontrar aquí. Entonces, 6 por menos 2, nuevamente, signos diferentes, resultado negativo, y 6 por 2 es 12. Ese elemento que acabo de obtener lo voy a multiplicar por el que continúa, que en este caso es el 4 positivo. Como tengo menos 12 por 4, nuevamente, elementos de diferente signo, resultado negativo, y 12 por 4 me da 48, en este caso negativo. Siguiente, el resultado que he obtenido lo voy a multiplicar por el siguiente elemento, que en este caso es menos 10. Atentos acá. Menos y menos, signos iguales, resultado positivo, y 48 por 10 me da 480. Y ese proceso lo sigo haciendo con todos los elementos hasta llegar al último. Miremos que en el último tengo elementos de diferente signo, por lo tanto el resultado es negativo. 16.800 por 5 me da 84.000. ¿Listo? Bien. Entonces, hasta este punto hemos revisado suma, resta y multiplicación para números enteros. La división fácilmente se puede desarrollar dado que cumple con las mismas propiedades de la multiplicación. Es decir, si el numerador y el denominador o el divisor y el dividendo, como ustedes lo quieran ver, tienen signos diferentes, el resultado va a ser negativo. Y si por el contrario, tienen signos iguales, el resultado va a ser positivo. Veámoslo aquí. 50 dividido entre 10. Los dos son positivos, por lo tanto el resultado es positivo y simplemente realizo la operación. 50 dividido entre 10 me da 5. ¿Qué pasa si tengo de diferente signo? Menos 24 dividido entre 8. En este caso, como son signos diferentes, el resultado sería negativo. Menos 24 dividido entre 8 me da menos 3. Entonces, repito, como mencioné hace un momento, considero yo que la multiplicación y la división son las más básicas y las más sencillas de hacer. ¿Listo? Y a partir de esa información que he mencionado, podríamos entrar a resolver esta actividad que se encuentra aquí, que estoy señalando, que es poner en práctica lo que se ha mencionado hasta el momento. Voy a realizar 3 ejemplos de esos para que ustedes lo vean. ¿Listo? Y es la aplicación de lo que se ha mencionado. Por ejemplo, voy a resolver el primero. Entonces tendría, lo voy a escribir nuevamente. Menos 5 más 4, menos 10, más 6, más 7, más 3 y menos 1. ¿Listo? Repito este ejercicio de aquí. Entonces, lo voy a hacer por el proceso de agrupación. Es decir, voy a agrupar todos los positivos y aparte todos los negativos. Los positivos serían este señor, este de acá, este de acá y este de acá. Entonces tendría 4 más 6 más 7 más 3. Y por otro lado, lo voy a hacer con otro color, con color azul. Voy a tener todos los negativos, que en este caso serían menos 5, menos 10, acá los estoy señalando, este y este de acá, menos 1. Resuelvo, entonces tendría, para la parte de los positivos, 4 más 6 es 10, más 7, 17, más 3, 20. Y en los negativos tendría menos 5, menos 10, menos 1, como todos son negativos, el resultado es negativo, y sumo las partes numéricas. Eso me daría 16. Combino los resultados, lo voy a hacer acá con color verde. Tendría 20 menos 16 y esto me da 4. ¿Listo? Siguiente ejemplo, o siguiente ejercicio de la actividad más bien. Voy a resolver este de aquí, multiplicación. Entonces, voy haciendo parejitas y teniendo en cuenta la ley de los signos. Arranco con este de acá. 8 por menos 2, signos diferentes, resultado negativo, 8 por 2, 16. Continúo con el 4. Entonces, este por 4. Signos diferentes, resultado negativo, 16 por 4 es 64. Continúo con el siguiente, con el 5. Entonces, 64 por 5. Nuevamente tengo signos diferentes, es decir que el resultado va a ser negativo. 64 por 5 me da
320, entonces acá tendría menos 320. Y finalmente, ese resultado lo voy a multiplicar por menos 1. Aquí entonces veamos, signos iguales me va a dar positivo y 320 por 1 es 320. ¿Listo? Miremos una división. Entonces, por ejemplo, el tercero, menos 15 entre 3 elementos de diferente signo, el resultado es negativo y 15 dividido entre 3 es 5. ¿Listo? De esa manera terminaríamos la explicación, la visualización de los ejemplos y la retroalimentación de algunos puntos de la actividad correspondiente con la actividad 1, tema, conjuntos de números y operaciones con números enteros. Continúo con la actividad 2. En la actividad 2 lo que vamos a hacer es hacer un énfasis en el conjunto de los números racionales, o como ya lo mencionamos, también conocidos como fracciones, y de igual manera como hicimos con los enteros, vamos a mirar el proceso mediante el cual se realizan las operaciones básicas eh, de este tipo de números. ¿Listo? Entonces, arranco con la suma, nuevamente. Inicialmente, para considerar las operaciones, debemos tener claro lo siguiente. Y es que vamos a encontrar fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. ¿Cuál es la diferencia? Muy sencilla, muy fácil de entender. Simplemente las fracciones homogéneas son aquellas que tienen el mismo denominador. ¿Listo? No importa el numerador que se encuentre en el número, es decir, el número de arriba. No importa ese valor, lo que nos importa es el de la parte de abajo, o sea, el denominador. Si encontramos que es el mismo, como por ejemplo acá, 5 medios, 1 medio, 3 medios, notemos que el de arriba es diferente, pero el de abajo es igual. Si detectamos eso, entonces estamos hablando de fracciones homogéneas. ¿Listo? Si por el contrario, el número de abajo es diferente, como en estos que estoy señalando acá, 3 cuartos, 1 medio, 5 sextos, vamos a encontrar que estos se van a considerar como fracciones heterogéneas. ¿Listo? Y eso es importante porque a partir de eso vamos a poder descifrar o entender cómo son los procesos de suma, resta, multiplicación para las fracciones, tanto homogéneas como heterogéneas. Voy con la suma. Entonces, suma de fracciones homogéneas, muy sencilla de hacer. Lo único que debemos hacer es que, como vamos a contar con el mismo denominador, lo vamos a conservar, ¿listo? Y vamos a sumar los numeradores. Notemos nuevamente, mismo denominador, lo conservamos, sumamos numeradores. 5 y 1 me da 6 y conservo el denominador. Lo podemos ver también acá. 3 cuartos más 5 cuartos. Nuevamente, tiene el mismo denominador, por lo tanto, lo conservo y sumo los numeradores. 3 más 5 me da 8. ¿Listo? Van a existir en muchos ejercicios, se van a dar cuenta ustedes, que es probable que el resultado que obtengamos se pueda simplificar o incluso se pueda expresar como un número entero. En este caso, 8 dividido entre 4 me da 2. No siempre va a ser así, pero si se puede hacer, se sugiere que se realice el proceso. Veamos, por ejemplo, este de acá. 5 sextos más 11 sextos. Nuevamente, mismo denominador, fracciones homogéneas, lo conservo, el denominador, sumo los numeradores. 5 y 11 me da 16. Miren que este en particular no se puede dividir para obtener un valor entero, pero sí se puede simplificar, porque 16 y 6 son múltiplos de 2, es decir, tienen mitad exacta. Mitad de 16 es 8 y mitad de 6 es 3. ¿Listo? Este proceso se sugiere para que el resultado sea lo más simple posible, pero si ustedes quieren entregar un resultado así, también es válido, no hay problema. Siguiente. ¿Cómo sumo las fracciones si no tienen el mismo denominador? Es decir, si son heterogéneas. También muy sencillo. Vamos a realizar el siguiente proceso.
Primero, dado que no tienen el mismo denominador, los vamos a multiplicar entre sí. ¿Listo? Entonces, veamos aquí la imagen. 4 por 2, eso me da 8. Y lo que voy a hacer es realizar la siguiente operación. ¿Listo? Realizar la siguiente operación. Voy a hacer el producto de estos dos elementos. ¿Listo? Y posteriormente el producto de estos dos elementos. Entonces, 1 por 2 me da 2, lo estoy señalando acá, y 4 por 1 me da 4. ¿Listo? Siempre conservamos ese orden. Primero esta diagonal, voy a borrar y voy a volver a hacerlo, que ya aquí se ve un poco, no van a notarlo bien. Repito nuevamente, primero esta diagonal y luego esta diagonal. ¿Listo? Eso se conoce como producto cruzado o aspas, también lo llaman algunos, o producto en X, como ustedes lo quieran llamar. Y al final sumamos los numeradores, 2 y 4 me da 6, y el denominador era 8, producto de 4 por 2. Esto también lo podríamos simplificar. Veamos que mitad de 6 es 3 y mitad de 8 es 4. ¿Listo? Veamos algunos ejemplos adicionales. Por ejemplo, este de acá. Tengo 4 quintos más 7 medios. Fracciones heterogéneas, porque tienen diferente denominador. Multiplico los denominadores. 5 por 2, 10. Multiplico en este orden, atentos por favor. 4 por 2, 8. Sumo, porque estoy sumando. 5 por 7, 35. 8 más 35 me da 42, dividido entre 10. Aquí nuevamente podría simplificar. Mitad de 42 es 21 y mitad de 10 es 5. Entonces repito, hago una especie de síntesis. Si las fracciones tienen el mismo denominador, es decir, son homogéneas, conservo el denominador, sumo los numeradores. Por el contrario, si tienen diferente denominador, los multiplico entre sí los denominadores y hago un producto cruzado para obtener los valores del numerador. ¿Listo? De igual manera, como vimos con las operaciones de los enteros, las propiedades de la suma sirven para las propiedades de la resta. Son las mismas. ¿Listo? La única diferencia es precisamente que ya no voy a sumar, sino a restar. ¿Listo? Entonces, veamos por ejemplo acá un ejemplo de homogéneas. Tengo 5 cuartos menos 1 cuarto. Como el denominador es el mismo, lo conservo de igual forma que hicimos con la suma y opero los numeradores. En este caso no los voy a sumar, sino a restar. Entonces 5 menos 1 me daría 4 y conservo el denominador. Y acá nuevamente si quisiera podría simplificar. 4 entre 4 me da 1. Otro ejemplo. 9 cuartos menos 3 cuartos. Nuevamente homogéneas. Conservo el denominador y opero los numeradores. Entonces 9 menos 3 me da 6, ¿cierto? Y conservo el denominador, que en este caso es el 4. Si quisiera nuevamente puedo simplificar, porque ambos números son pares, o sea, tienen mitad. Mitad de 6 es 3 y mitad de 4 es 2. Este sería el resultado más concreto posible para entregar en el resultado. Sin embargo, si ustedes quieren dejarlo de esta forma, también es válido. ¿Listo? Y para el caso de las heterogéneas, aplicamos las mismas propiedades que ya se han mencionado. Multiplicamos los denominadores y en este caso los numeradores me van a quedar restando, teniendo en cuenta que debo multiplicar en esta dirección. Primero este y luego este. Verifiquemos. 4 por 2 es 8 y 7 por 2 es 14, menos, porque estoy restando, 4 por 1, 4. Por lo tanto, el resultado es 10 octavos. Si quiero simplificar, lo puedo hacer. Esto me quedaría 5 cuartos. Siguiente. Por ejemplo, este de acá. 1 cuarto menos 1 medio. Entonces, multiplico los denominadores. 4 por 2, 8. Multiplico en esta dirección. 1 por 2 es 2. Y multiplico en esta dirección. 4 por 1 es 4. Miren que aquí entra a jugar las operaciones que ya mencionamos con los enteros.
Entonces siempre vamos a encontrar que un tema que se ha aprendido previamente nos va a servir para uno posterior. En este caso, 2 menos 4 me da menos 2. Por lo tanto, el resultado es negativo. Y aquí nuevamente podría simplificar, tendría como resultado menos un cuarto. Entonces, repito, las propiedades de suma son las mismas que voy a utilizar para la resta, tanto para homogéneas como para heterogéneas. ¿Qué continúa? La actividad. ¿Cuál es la actividad? Realizar operaciones con base en lo que hemos aprendido. Hagamos algunas de esas. Hagamos, por ejemplo, esta y qué sé yo. Y esta, que sería una suma. Una suma, esta de acá, que es una suma heterogénea. Entonces, voy con este de acá. Como son heterogéneos, multiplico los denominadores, 5 por 4, 20. Voy a restar entonces menos, multiplico este por este, 3 por 4, me da 12, menos 5 por 7 es 35. ¿Listo? Realizo la operación, acá en este caso entonces voy a realizar la operación entre esos elementos que se encuentran en el numerador y eso me daría menos 23. ¿Listo? Dividido entre 20. Vean que en este caso en particular no puedo simplificar porque 23 y 20 no tienen múltiplos en común. Por lo tanto, este sería mi resultado. Siguiente, voy a hacer esta de acá. Homogéneas. Conservamos el denominador y operamos los numeradores. En este caso, 2 menos 8. Eso sería menos 6 quintos. Siguiente ejemplo de la actividad. Heterogéneas, multiplico los denominadores, 5 por 4, 20, multiplico en cruz, 2 por 4, 8, más, porque estoy sumando, 5 por 1, 5, esto me daría como resultado 13 veinteavos. Nuevamente aquí no podría simplificar porque 13 y 20 no tienen múltiplos en común. Multiplicación, muy sencilla de entender. Créanme que sí, la multiplicación considero yo incluso que es más sencilla que la propia suma y la resta. ¿Por qué? Porque en el proceso de multiplicación simplemente vamos a realizar operaciones según correspondan numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Atentos acá, por favor, porque en la multiplicación no importa si las fracciones son heterogéneas u homogéneas. ¿Listo? Aquí no importa. En la suma y en la resta ya nos dimos cuenta que sí, pero en la multiplicación no influye. ¿Listo? Simplemente, como lo mencioné ahorita, vamos a multiplicar numeradores entre sí y denominadores entre sí, sin importar si son o no son iguales. Miremos, por ejemplo, este de acá. Tendría 3 medios por 5 medios. Son fracciones homogéneas, pero en la multiplicación no voy a conservar el denominador. Por el contrario, lo voy a multiplicar con el otro denominador. Y numerador con numerador. Entonces, por eso les digo que es sencillo, considero yo que es sencillo, porque simplemente es multiplicar lo que está arriba con lo que está arriba y lo que está abajo con lo que está abajo. Y listo, no es más. Entonces, 3 por 5, 15, en la parte de arriba, y en la parte de abajo, 2 por 2, 4. Y listo. Ahora, ¿qué pasa si son heterogéneas? Lo mismo. Veamos, por ejemplo, estos de acá. 7 cuartos por 4 tercios. No tienen el mismo denominador, sin embargo, se resuelven de la misma forma. Multiplico los denominadores entre sí y los numeradores entre sí. 7 por 4, 28. 4 por 3, 12. Y veamos que este también se puede simplificar. De hecho, podríamos simplificar de una vez con cuarta, porque 28 y 12 son múltiplos de 4. Aunque si ustedes quieren hacerlo por mitad, también funciona. Veamos. Si yo saco cuarta, tendría cuarta de 28 es 7 y cuarta de 12 es 3. Ahora, si lo quieren hacer por mitad, tendríamos mitad de 28 es 14 y mitad de 12 es 6. Y nuevamente sacamos mitad, mitad de 14 es 7 y mitad de 6 es 3. Sea como sea que lo hagamos, vamos a obtener el mismo resultado. ¿Listo? Perfecto.
Bien, ¿qué continúa? Realizar estas tres operaciones que yo se las voy a dejar a ustedes, incluso creo que ya las realizaron, donde nos vamos a dar cuenta que el proceso a seguir es el que ya hemos mencionado. Bastante sencillo. Multiplicamos numeradores entre sí, denominadores entre sí. Listo. Actividad 3. Vamos a hacer un cambio aquí. Vamos a dejar un poquito al lado la parte de aritmética. Sin embargo, ustedes se van a dar cuenta que lo vamos a incluir y vamos a hablar de un poquito de estadística. ¿Listo? En la estadística, bueno, primero que todo, la estadística es una de las partes de la matemática, una gran parte de la matemática. Incluso nosotros podemos encontrar como carrera universitaria, como carrera profesional, el estudio de la estadística, porque es una rama muy grande de la matemática. Por ejemplo, nosotros aquí en nuestro país encontramos entidades como, por ejemplo, el DANI, que se encarga de ese tipo de balances. Cada vez que nosotros vemos algún tipo de información estadística en noticias, como por ejemplo, qué sé yo, porcentaje de personas que se han vacunado, o por ejemplo, porcentaje de personas que eh, tal vez desafortunadamente han sido contagiadas por COVID, poniéndolo en el contexto en el que nos encontramos ahorita, o cualquier otra cosa, incluso vemos gráficas de crecimiento, todo eso lo vemos, todo eso son análisis estadísticos que se encargan de algunas personas que trabajan en esa entidad. Particularmente, entonces, yo considero que el tema de porcentajes es supremamente importante. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos en muchos lados. Pensemos, por ejemplo, en el comercio. Cuando nosotros vamos a adquirir un producto, sea el que sea, un electrodoméstico, un alimento, un vehículo, ropa, es muy común que encontremos descuentos, ¿cierto? Entonces, 20% de descuento, 15% de descuento, 30% de descuento, qué sé yo. Muchos vamos a poder encontrar, ¿cierto? Entonces, es, repito, un, eh, un aspecto que podemos encontrar con mucha regularidad en nuestro entorno. Y la idea es que ustedes lo comprendan y lo sepan interpretar, pues para la aplicación de esto en algún contexto real. Van a encontrar ustedes aquí a lo largo del desarrollo del taller que yo he descrito paso por paso la forma mediante la cual vamos a definir de qué forma se puede obtener un porcentaje. Ahora, ¿qué es un porcentaje? Obviamente nos conviene dar una explicación de qué es un porcentaje, ¿cierto? Un porcentaje, lo podemos decir de una forma sencilla, es eh, qué tanto de un general nosotros vamos a tomar. Es decir, por ejemplo, eh, si yo considero que, por ejemplo, discúlpenme, qué pena. Si yo considero que, por ejemplo, eh, voy a hacer un análisis de los habitantes de Bogotá. Supongamos que fuéramos 8 millones de personas, colocando un ejemplo hipotético. Entonces, ese sería mi 100%, mi general. Y a partir de ese valor yo puedo definir algunos porcentajes. Por ejemplo, ¿qué tantos de los que vivimos en Bogotá somos mujeres? Perdón, son mujeres o somos hombres, discúlpenme, qué pena. O también podríamos considerar, por ejemplo, quiénes somos nacidos en Bogotá o quiénes son personas que han llegado de otras partes del país, también en un porcentaje, o cualquier cosa, quienes practican algún tipo de religión o predican algún tipo de religión, practican algún tipo de deporte. Ese pequeño grupo que vamos a obtener del grupo general es un porcentaje. ¿Listo? Voy a hacer acá voy a avanzar para que lleguemos finalmente a la expresión que necesitamos. La expresión que vamos a necesitar es básicamente esta de aquí. ¿Listo? Esta de acá. Les voy a señalar acá. Esta de acá es la que nos va a permitir obtener porcentajes de dos maneras diferentes. Miren que una posibilidad es que a mí me den un valor numérico y a partir de ese valor yo identifique el valor de un porcentaje. Y la otra posibilidad es que a partir de un porcentaje yo identifique un valor numérico. ¿Listo? Vamos a ver las dos posibilidades. Entonces,
Vamos con la primera. En este ejemplo vamos a poder visualizar cómo yo obtengo el valor de un porcentaje a partir de un valor numérico. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Dice, de los alumnos, perdón, de los 800 alumnos de un colegio han ido de viaje 600. Veamos que es un contexto real, ¿cierto? Esto perfectamente podría ser aplicado al entorno de un colegio, de una universidad o incluso de una fundación o instituto como la que nos encontramos en este momento. Entonces, de 800 alumnos han ido de viaje 600. Yo quiero conocer ese porcentaje, con qué valor corresponde. Entonces, el proceso a seguir es el siguiente. Por favor, atención. Voy a colocar mi valor que me representa el 100% y lo voy a asociar precisamente con el 100. ¿Listo? Y, por otro lado, el valor que yo voy a considerar va a ser el que yo voy a determinar. ¿Listo? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar, atentos aquí por favor, voy a multiplicar los elementos de la diagonal que no contiene a la X, es decir, estos de aquí. Y voy a dividir entre el elemento que contiene a la X. ¿Listo? Entonces, si lo vemos aquí abajo, tenemos 600 por 100, acá les estoy señalando, que son los elementos de la diagonal que no contiene a la X, dividido entre el elemento que contiene la diagonal de la X, que en este caso sería 800. Si realizo esa operación en una calculadora, eso me da 75%. Entonces, ¿qué porcentaje de los estudiantes del grupo de 800 fueron de viaje? El 75%. ¿Listo? Bien, continuemos. Ahora, ¿yo puedo aplicar eso en cualquier otro contexto? Claro que sí, no hay problema. Continuemos. Entonces, bueno, ¿y qué pasa si yo no quiero saber el porcentaje, sino por el contrario, quiero saber a qué valor numérico corresponde un porcentaje? Que de hecho eso es más común de encontrar. Como les mencioné al principio, supongamos que yo voy al mercado o a algún tipo de almacén y encuentro que, por ejemplo, los computadores tienen el 20% de descuento. Entonces yo quiero saber ese 20% de descuento, a qué valor corresponde en dinero para saber cuánto voy a pagar. Esto es más común de encontrar y repito, ustedes lo van a poder utilizar pues para algún contexto real. Veamos, por ejemplo, este ejemplo. Dice, perdón, Daniel quiere comprar un carro cuyo precio es de 8.800 euros. Esto es una situación hipotética. Dice, si le mencionan que el día de hoy hay un descuento del 7,5%, ¿cuánto pagaría Daniel por el vehículo, por el carro? Entonces, repito, esto sí es más común que lo encontremos. ¿Cómo lo vamos a plantear? Igual a como lo hemos planteado, ¿listo? Entonces, el valor total, que en este caso es 8.800, va a corresponder con el 100% y como yo tengo un descuento del 7,5%, quiero saber a qué monto corresponde eso. ¿Listo? Entonces, nuevamente aplico lo que mencioné ahorita. Voy a multiplicar los elementos de la diagonal que no contienen a la X y voy a dividir entre el elemento que contiene a la X en su diagonal. Es decir, que me quedaría 8.800 por 7,5 dividido entre 100. Aquí lo podemos ver. 8.800 por 7,5 dividido entre 100 me da 660. Entonces, atentos porque esa no sería la respuesta a mi problema, porque mi problema me pide es cuánto pagaría él. Si la pregunta fuese, ¿qué dinero va a ahorrar él o cuál es el valor correspondiente con el descuento? Entonces esta sí sería la respuesta. Pero como el objetivo es saber cuánto va a terminar pagando Daniel por el vehículo, entonces al precio original le restamos el precio de descuento o el valor del descuento, que en este caso sería 660. Es decir, que él va a pagar un valor de 8.140 euros por su vehículo. ¿Listo? Bien, esa es la parte de porcentajes. Repito, considero una parte importante. Espero que haya sido claro para ustedes. La estadística tiene muchos más temas que posiblemente vayamos a compartir en un espacio adicional.
Actividad 4. Vamos a hacer acá entonces otra apertura a uno de los grandes temas que conforman la matemática, que en este caso es la geometría. ¿Listo? Entonces, dentro de la geometría, así mismo como en las estadísticas, como en la estadística, vamos a poder encontrar diferentes ramas o diferentes propiedades y temas dentro de ese. Uno de esos particularmente es el área y el perímetro. ¿Listo? ¿Dónde podemos ver áreas y perímetros? En todo lado. Pensemos, por ejemplo, eh, en adquirir un terreno. Eso es algo muy común. De hecho, hace algunos años era muy común que las personas contaban con la fortuna de poder adquirir terrenos a un bajo costo. Entonces, supongamos, voy a hacer acá un dibujito. Bueno, yo no soy tal vez el mejor ilustrando acá, pero espero que sea claro. Supongamos que yo tengo un terreno de esta manera. Entonces, obviamente, para poder entender cómo calcular el área y el perímetro, pues primero tengo que saber qué es área y qué es perímetro, ¿cierto? Digamos que este es mi terreno. Yo adquirí este terreno que está aquí. ¿Listo? Y voy a hacer dos cosas. Lo primero que voy a hacer es que lo voy a cercar, ¿sí? O sea, voy a colocar una cerca a su alrededor para impedir que las personas ingresen a mi terreno. Y por otro lado, lo voy a cubrir aquí de algo, supongamos de arena. ¿Listo? Supongamos. Entonces, ¿qué es el perímetro? El perímetro es el contorno de la figura. Es decir, qué tanto, si estoy hablando de que lo voy a acercar, qué tantos metros de, por ejemplo, de alguna tela, si lo quisiera con una tela, voy a necesitar para rodearlo. Y el área es lo que se encuentra en su interior, o sea, la superficie. Listo, repito, el área es la superficie que ocupa una figura y el perímetro es el contorno que la rodea. ¿Listo? Bien, teniendo claro, aquí sin embargo está de una forma un poco más explícita los conceptos de área y perímetro, pero como les digo, son esos que he mencionado. Ahora, la idea es que aprendamos cómo calcular áreas y perímetros para cuatro figuras que son supremamente importantes, básicas y que podemos encontrar en nuestro entorno, que son el círculo y circunferencia. Ya les voy a explicar la diferencia entre esos dos, el cuadrado, el rectángulo y el triángulo. ¿Listo? Arranco con el círculo. Entonces, atentos porque círculo y circunferencia no son lo mismo. ¿Listo? Vamos a encontrar la diferencia y a interpretarla. Pensemos, por ejemplo, eh, podríamos pensar, por ejemplo, en la preparación de un postre, como para que hagamos una analogía de la aplicación. Supongamos que yo tengo un molde en forma circular en el cual voy a introducir los ingredientes de un postre. Este molde, solo el molde, por favor atentos, solo el molde, las personas que cocinan posiblemente me entiendan mucho mejor, ese molde voy a llamarlo circunferencia, ¿listo? Solo el molde, es decir, el contorno, ¿listo? Circunferencia. Y por el contrario, lo que se encuentra dentro, que sería nuestra masa de nuestro postre, sería el círculo, ¿listo? Atentos aquí, el círculo, círculo, ¿listo? Entonces repito, la circunferencia es lo que rodea al círculo, ¿listo? Por lo tanto, teniendo en cuenta lo que acabo de mencionar hace un momento, que el perímetro es el contorno de la figura y el área es el espacio que ocupa por dentro, entonces creo que para todos es claro que puedo hallar el perímetro de la circunferencia y el área del círculo. ¿Listo? No le puedo hallar área a la circunferencia ni perímetro al círculo. ¿Listo? Son propios. El perímetro es para la circunferencia y el área es para el círculo. Y para hacer ese tipo de cálculos vamos a necesitar de dos elementos supremamente importantes. Uno de ellos es el número pi, que tal vez algunos de ustedes ya lo conozcan. Pi, para entender qué es la relación entre perímetro y diámetro de una circunferencia.
Pero para este tipo de cálculos, simplemente vamos a considerar su valor, que es aproximadamente 3,14. ¿Listo? Y por otro lado, vamos a considerar un elemento supremamente importante que es propio tanto de la circunferencia como del círculo, y es el radio. ¿Listo? El radio básicamente es la medida desde el centro de la circunferencia o del círculo hasta uno de los puntos de su contorno. Es decir, desde aquí, desde el centro, les estoy señalando acá, hasta cualquiera de estos punticos aquí, cualquiera de estos puntos que estoy señalando acá, esa distancia de aquí a aquí la vamos a llamar radio. ¿Listo? Entonces, si yo quiero calcular el perímetro de una circunferencia o el área de un círculo, simplemente necesito el valor del radio y saber que pi es 3,14. Y lo vamos a hacer a partir de estas dos fórmulas. ¿Listo? Simplemente reemplazando los valores que tengamos según el contexto de nuestra situación. ¿Dónde podríamos encontrar esto? Pues si nos ponemos a pensar, son muchas las figuras que tienen forma circular. Por ejemplo, un pastel, como lo mencionamos ahorita, un plato, una piscina, o incluso para los que tal vez están familiarizados con el concepto, glorieta o round point, que es un tipo de distribución de cuatro calles que encontramos, ¿cierto? En la calle aquí. Entonces, les voy a dibujar más o menos uno. En las grandes ciudades o incluso en cualquier lado, hay algunas avenidas, ¿cierto? Que se conectan de esta manera. Miren, estoy haciendo acá el dibujo, ¿cierto? Se conectan de esta manera. Entonces viene por acá una avenida, por acá otra, por acá otra, por acá otra, ¿cierto? Y se unen en lo que se conoce como una glorieta o un round point. ¿Listo? En este tipo de situaciones, también tenemos una figura circular cuyo radio obviamente va a ser un valor mucho más grande. Recordemos, la medida desde el centro hasta cualquiera de sus puntos del contorno, que por ejemplo el radio de un plato o de una moneda o de cualquier elemento que sea mucho más pequeño. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que el perímetro y el diámetro y el área, discúlpeme, qué pena, dependen de el valor del radio con estas fórmulas que están aquí. Veamos unos ejemplos de aplicación. Entonces, por ejemplo, dice, Juan ha decidido crear un estanque en forma circular para tener a sus patitos. Si se sabe que el terreno tiene un radio de 10 metros y Juan quiere rodear el contorno con una malla pero para que los patitos no escapen, entonces, ¿qué área ocupará el estanque y qué perímetro cubrirá la malla que lo va a rodear? Fácil, entonces. Como nos está dando el valor del radio, que en este caso es 10 metros, les voy a señalar acá, y aquí miren, y adicionalmente nosotros ya sabemos que pi, este señor de acá que estoy señalando acá, es 3,14, ¿cierto? Entonces simplemente es cuestión de reemplazar nuestros valores. Entonces, voy primero con el perímetro. El perímetro es 2pi por radio. Ese 2 siempre aparece, ¿listo? 2pi por radio. Entonces, reemplazamos 2 por pi, que es 3,14, por el radio, para este en particular, que es 10. No siempre va a ser así, repito, depende de la situación. Hacemos la multiplicación y obtenemos como resultado 62,8 metros. ¿Listo? Ahora voy con el área. Área es pi por el radio al cuadrado. Recordemos que elevar un elemento al cuadrado es multiplicarlo por sí mismo 2 veces. Por lo tanto, entonces tendría 3,14, que es pi, por 10 al cuadrado, recordemos, r al cuadrado, y eso me da como resultado 314 metros cuadrados. Es decir, que el estanque que ha construido Juan va a tener un área, es decir, una superficie, voy a hacer acá un dibujo, una superficie, todo lo que está aquí adentro que va a tener el agua donde están los patitos es de 314 metros cuadrados. Y él va a necesitar 62,8 metros de tela para rodear su estanque. ¿Listo? Ahí está la diferencia entre perímetro y área, para un círculo o para una circunferencia. Siguiente. Vamos ahora a hablar de figuras planas
como por ejemplo el cuadrado y el rectángulo. Resulta que en particular, para estos dos tipos de figuras, vamos a encontrar que se cumplen las mismas condiciones. Entonces, por un lado, vamos a tener que el cuadrado, espero que para todos sea claro, sin embargo lo vamos a reiterar acá, es una figura plana de 4 lados, donde todos sus lados miden lo mismo. Mientras que el rectángulo también es una figura plana de 4 lados, pero sus 4 lados no miden lo mismo. Tienen una relación 2 a 2, es decir, lo que mide este señor es lo mismo que mide este señor de aquí, y lo que mide este de acá es lo mismo que lo que mide este de acá. ¿Listo? ¿Cómo podemos calcular áreas y perímetros de cuadrados o de rectángulos? Porque repito, funcionan de la misma manera. Muy sencillo. Teniendo en cuenta este dibujito que está aquí, vamos a considerar lo que es la base. Esta de aquí sería la base, que la representamos con la letra B, para el cuadrado y para el rectángulo. Y este de aquí es la altura, que lo vamos a representar con la letra H. ¿Listo? ¿Cómo calculo el área? Simplemente voy a multiplicar la base por la altura. ¿Listo? Solamente repito, base por altura. Y para el perímetro, como recuerden que el perímetro es el contorno de la figura, entonces simplemente basta con sumar los 4 lados de cada figura. Veamos algunos ejemplos. Miren, tengo acá la siguiente situación. Camila y Sofía han adquirido un apartamento cada una. El de Camila tiene forma cuadrada y sus dimensiones son 9 metros de frente por 9 metros de fondo. Es decir, tiene forma de cuadrado, ¿cierto? Porque le miden lo mismo. Mientras que el de Sofía es de forma rectangular con medidas de 5 metros de frente y 18 metros de fondo. Entonces nos preguntan qué apartamento tiene más área y más perímetro. Veamos que esto es una aplicación real, ¿cierto? O sea, cuando nosotros adquirimos un inmueble, es muy común que uno de los aspectos a considerar es su tamaño. Y ese tamaño nos lo dan en metros cuadrados, ¿cierto? Entonces decimos, estoy viviendo en un apartamento, lo compré o tomé en arriendo un apartamento de 50 metros cuadrados, por ejemplo. Entonces ese es el espacio, la superficie que ocupa nuestro apartamento. Ahora, veamos la aplicación aquí. Voy a calcular inicialmente el área del apartamento de Camila, que es el que tiene 9 de frente por 9 de fondo. Entonces, sería base de 9 metros, altura de 9 metros. Base por altura tendría 9 por 9, 81 metros cuadrados. ¿Listo? Luego, para la parte del perímetro, lo que voy a hacer es sumar todos los lados. ¿Listo? Entonces, como todos los lados miden 9, o bien sumo 4 veces 9, o otra alternativa sería multiplicar 9 por 4. Cualquiera que sea, funciona. ¿Listo? Entonces, 9 más 9 más 9 más 9 me da 36. Es decir que el apartamento de Camila tiene 81 metros cuadrados de área y 36 metros de perímetro. Ahora vamos a hacer el mismo proceso, pero para el de la señorita Sofía, teniendo en cuenta que este tiene una estructura rectangular con 5 metros de frente y 18 metros de fondo. Nuevamente lo mismo, base por altura para calcular el área, ¿listo? Base por altura. Entonces, 5 metros de base por 18 metros de altura, eso me da 90 metros cuadrados. Y para el perímetro, sumo los lados. En este caso, 5, 18, 5 y 18. Entonces, 5 más 18 más 5 más 18 me da 46. Es decir, que el apartamento de Sofía tiene 90 metros cuadrados de área y 46 metros de perímetro. Por lo tanto, el apartamento de Sofía tiene más área y más perímetro. Recordemos que esa era la pregunta. ¿Listo? Bastante sencillo. Repito, área, tanto para cuadrado como para rectángulo, base por altura y perímetro, la suma de los lados. Siguiente figura.
el triángulo y ya con esto finalizamos. Entonces, para el triángulo, de igual manera que para el cuadrado y para el rectángulo, debemos considerar el valor de su base y de su altura. ¿Listo? Para el área, vamos a calcularlo como el producto o la multiplicación de la base por la altura dividido entre 2. Y para el perímetro vamos a sumar las medidas de sus lados, que en el caso del triángulo sabemos que son 3. ¿Listo? Miremos algunos ejemplos. Por ejemplo, dice, la alcaldía de Bogotá cuenta con un terreno en forma triangular que tiene 12 metros de altura, 10 metros de base y los lados del triángulo son 7 y 5 metros. Es decir, que sería algo así. Voy a hacerles acá el dibujito para que ustedes lo vean. Entonces tendría un triangulito que tiene una altura de 12 metros, ¿cierto? Una base de 10 metros y los otros dos lados miden 7 y 5. Entonces queremos saber cuánto vale el área y cuánto vale el perímetro de este triángulo. Entonces, el área es base por altura entre 2. La base vale 10, la altura vale 12. Multiplicamos esos elementos. 10 por 12 me da 120. Dividimos entre 2 y tenemos 60 metros cuadrados de área. Ahora, para el perímetro, veamos que los lados son 7, 5 y 10. Sumamos esos elementos y obtenemos un perímetro de 22. ¿Listo? Y ya, repito nuevamente, bastante sencillo. ¿Listo? ¿Qué haríamos para finalizar? Resolver esta parte correspondiente con el cálculo de área y perímetro para cada una de estas figuras. Rápidamente voy a hacer una de cada una para que ustedes las visualicen. Entonces, voy con este de aquí. Recuerden que para la parte de círculo y circunferencia, el perímetro es para la circunferencia y el área es para el círculo. Entonces, el perímetro sería igual a 2 por pi, recordemos, 3,14, por el radio, que en este caso vale 1. Veamos que el ejercicio no lo da acá, radio 1. Si realizamos esa operación, tendríamos 2 por 3,14 es 6,28 y 6,28 por 1 es 6,28. Entonces 6,28 metros. Ahora, el área del círculo sería pi, que es 3,14, por el radio, que vale 1, al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 y 1 por 3,14 es 3,14 metros cuadrados. ¿Listo? Voy con los cuadrados. Hagamos el pequeñito. Entonces, primero, el área. Área del cuadrado es base por altura, recordemos. Entonces, la base vale 2 por la altura que vale 2. Es decir, que el área es 4 metros cuadrados. Ahora, el perímetro. El perímetro va a ser igual a la suma de los lados. En este caso, 2 más 2 más 2 más 2. Es decir, 8 metros. ¿Listo? Vamos con los rectángulos. Este de aquí, por ejemplo. Este de aquí. Lo mismo. Área es igual a base por altura. Entonces, la base vale 8. La altura vale 3. 8 por 3, 24 metros cuadrados. Perímetro. El perímetro es la suma de los lados. 8 más 3 más 8 más 3. Eso me daría, perdón, 8 y 3, 11. ¿Cierto? Y 11 por otro lado teníamos 22 metros. Y finalmente vamos con los triángulos y con esto finalizaríamos. ¿Listo? Triángulos, entonces, por ejemplo, este de acá. Tengo altura de 4, base de 7. Por lo tanto, el área es base, que vale 7, por altura, que vale 4, dividido entre 2. Aquí tendría 7 por 4, 28. Dividido entre 2, esto me da 14 metros cuadrados. Y el perímetro es la suma de los lados. Entonces, 4 más 7 más 8,7.
0,6 metros. Eso me daría 7 más 4 más 8,06, me da 19,06. Entonces el perímetro sería 19,06 metros. Y listo. Eso sería. Entonces, primero que todo, les agradezco mucho a los que han llegado hasta este punto del video. Procuré ser lo más claro posible en mis explicaciones. Sin embargo, si ustedes consideran que requieren algún tipo de espacio adicional, bien pueden visualizar este taller en el cual también está escrito de forma bastante clara los procesos que se deben seguir. Recordemos que hicimos un proceso de estudio de aritmética, geometría y estadística, que como ya lo he mencionado son grandes aspectos de la matemática, y si se dieron cuenta a lo largo de todos los ejemplos y de los ejercicios que se resolvieron en las actividades, todos los utilizamos en algún tipo de contexto real. ¿Para qué? Pues para que ustedes vean que la matemática está presente en nuestro entorno. Eso es importante tenerlo presente, ¿listo? Y comprender nociones básicas que nos van a servir para desenvolvernos en algunas situaciones particulares. De mi parte no es más, les agradezco mucho nuevamente por haber compartido este espacio conmigo, por haber permanecido todo el tiempo que llevamos acá. Tal vez me extendí un poco, pero repito, lo ideal es ser claros, preferible tomarnos un poquito más de tiempo y que todo sea claro y no hacer las cosas de afán y que posiblemente queden algunos vacíos. Eso sería todo de mi parte. Espero que se encuentren muy bien, sea donde sea que me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Y no sería más. Hasta luego, que estén muy bien.